Hoy vamos a hablar de un tema de estructura celular, ¿no? Está dentro del programa, pero que en realidad no son células, ¿no? Vamos a hablar en concreto de los virus, ¿sí? Que ya vamos a ir relatando un poco sus características, su morfología, hablar un poco sobre su origen, etcétera, y se van a dar cuenta que realmente son muy complicados, ¿no? Y esto nace desde el comienzo, es decir, nace desde tratar de entender el origen de los virus, ¿ya? Bueno, pero primero definiremos qué son los virus. No son seres vivos, ¿sí? Están muy relacionados con los seres vivos, pero por sí mismos no son seres vivos, ¿ya? Básicamente por características que no cumplen, ¿no?, con las características de los seres vivos. Vale decir, no se reproducen independientemente. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos tener el mejor, como en bacterias, ¿no?, el mejor medio de cultivo, ¿no? Podemos tener todas las condiciones de pH, presión osmótica, nutrientes, temperatura, etcétera, ¿no?, como tratamos de darles a las bacterias al momento de hacer un cultivo bacteriano, ¿ya? Y no logramos nada, ¿sí? Virus, podemos poner un inóculo, es una cantidad de virus suficiente, ¿no?, como para que no mueran, desaparezcan espontáneamente, se degraden espontáneamente, pero no se van a reproducir, ¿sí? Necesitan un hospedero, pues deben tener su célula hospedera, pero no huésped, su célula hospedera, ¿ya? Entonces tienen una célula hospedera, ¿sí? No tiene metabolismo. Es decir, no construyen moléculas ni degradan moléculas a partir de otras moléculas, ¿no? ¿Se entiende? Porque obviamente los virus, cuando van a multiplicarse, aquí no hablamos de reproducirse, ya es un término que se evita al hablar de virus, reproducción, porque la reproducción de repente es la característica más sobresaliente de los seres vivos, ¿no? Entonces, los virus, si bien se multiplican por sí solos, no son capaces de hacerlo, por tanto no se dice se reproducen, ¿no? Entonces, cuando los virus se replican, sí, evidentemente construyen, ¿no?, el material genético, construyen proteínas, pero a expensas de la célula hospedera, es decir, utilizando, si ustedes quieren, maquinaria de la célula hospedera, ¿ya? Pero, por ejemplo, si les suministramos glucosa y aminoácidos y todo aquello, son incapaces de construir algo a partir de aquello, ¿no? Entonces, por eso se dice no tienen metabolismo, ¿ya? Y algo que es también sobresaliente es que no crecen, ¿sí? Prácticamente los virus, ¿ya?, entre comillas, nacen, ¿no?, del tamaño definitivo que van a ser, ¿ya? No son como los seres vivos, ¿no? Un ser vivo, incluso una célula independiente, nace pequeña, ¿no? Cuando una célula se divide en dos células, las células hijas son pequeñas, ¿no? Y hay una etapa, sobre todo, ya veremos eso en el ciclo celular, la fase G1, ¿no?, donde las células crecen hasta alcanzar el tamaño adecuado para proseguir con su ciclo de vida, ¿ya? Pero los virus no, ya aparecen, se multiplican dentro de la célula hospedera del tamaño que definitivamente van a ser, ¿eh? Entonces esos tres parámetros, ¿sí?, son los que no cumplen, ¿no? Principalmente el primero, que es el más sobresaliente, ¿ya? Entonces, ¿qué son? ¿No? ¿Qué son si no son seres vivos? Son complejos macromoleculares, ¿ya? De eso es algo que ya habíamos tomado o dado algunos ejemplos, ¿no?
complejos macromoleculares, ¿ya? Como los ribosomas, por ejemplo, ¿no? Los ribosomas son complejos macromoleculares porque están construidos con dos tipos de diferentes macromoléculas, ¿sí? Las proteínas ribosomales y el RNA ribosomal. En este caso los virus son también eso, ¿no? Son complejos macromoleculares. ¿De qué? De material genético. ¿Por qué no digo DNA o RNA? Porque puede ser uno de los dos, ¿ya? Entonces material genético, ¿no? O ácidos nucleicos, si quieren también llamarle, ¿ya? Más proteínas, ¿sí? Más lípidos, no todos, pero muchos presentan lípidos, ¿sí? O asociaciones, ¿no? Por ejemplo, proteolípidos o lipoproteínas, como quieran llamarle, glicoproteínas, proteínas asociadas a azúcares, así, ¿ya? Entonces, por eso se llama complejo macromolecular con capacidad de replicación, ¿sí? Se pueden multiplicar, pero en una célula hospedera, ¿ya? Necesitan un hospedero, ¿sí? Alguien al que infecten, ¿no es cierto? Y dentro de esa célula se vayan a multiplicar, ¿ya? Ahora, también hay que hablar de la parte favorable de los virus, ¿no? Es decir, porque cuando uno dice virus, ¿no? Ya su mismo nombre impacta, ¿no? Porque virus viene de la palabra veneno, ¿eh? Y esto tiene una historia, ¿no? Porque cuando los microbiólogos empezaron a indagar en la etiología de las enfermedades infecciosas, vale decir, aquellas que se contagian, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades bacterianas, la tuberculosis, la viruela, son enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, cuando empezaron a indagar aquello encontraban, ¿no? Agentes causantes de la infección, ¿sí? La infección, sobre todo bacteriana, ¿no? Podían aislar, identificar a la bacteria y demostrar que si con esa bacteria se inoculaba, se contaminaba, se infectaba a otra persona o otro animal, etcétera, ¿no? Se transmitía la enfermedad, ¿ya? ¿Sí? Pero había enfermedades en que no lo lograban, no lo encontraban, ¿no? ¿Cuál era el agente infeccioso? ¿Sí? Pero era infecciosa, ¿no? Porque el contacto de las personas, qué sé yo, el contacto con excreciones de las personas, etcétera, transmitían la enfermedad, ¿no? Entonces ahí decían, hay algún veneno que se transmite, ¿ya? Pero como veneno es una acepción muy grande, ¿no? Entonces fueron más concretos, ¿no? Le llamaron virus, ¿no? Es decir, un veneno que transmitía las enfermedades infecciosas, ¿sí? Obviamente muchas enfermedades se conocían, ¿no? Que es ese veneno, ese virus, el que transmitía, pero no lo podían concretamente demostrar, ¿no? Como por ejemplo el famoso virus de la viruela, ¿ya? Que pues siempre ha asolado a la humanidad, ¿no? Es decir, es una era, ¿no? Ya no es, era, ¿sí? Una enfermedad que causaba una mortalidad tremenda periódicamente, ¿no? Es decir, las ciudades, por ejemplo, donde obviamente el hacinamiento, la multitud, etcétera, favorecen la transmisión de las enfermedades infecciosas, sí, digamos, ciudades donde la población en muchos años alcanzaba un nivel, ¿no? Donde ya empezaba a haber hacinamiento, entonces de repente surgía la epidemia, ¿no? Entonces otra vez bajaban a niveles de población muy bajos, ¿no? Y de ahí otra vez arrancaban y así sucesivamente, ¿no? Obviamente eso en su momento era, como si quieran, un factor de equilibrio poblacional, ¿no? Si uno seguiría la curva de crecimiento de las poblaciones, ¿no? En aquellos tiempos de repente pronosticaban cuánta de población iba a haber en el siguiente siglo, etcétera. Desde que aparecieron los antibióticos, las vacunas,
etcétera, pues esas proyecciones se han quedado muy cortas, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos millones de personas no mueren, ¿no? Porque hay medicamentos que nos ayudan a sobrellevar las infecciones, y hay vacunas, ¿no? Sí, sobre todo para las enfermedades virales, que realmente las enfermedades virales son las más complicadas, ¿no? Porque no hay, pues, fármacos antivirales específicos, ¿no? Que realmente es como los antibióticos, ¿no? Administrados correctos, la dosis adecuada, etcétera, pues ayuda mucho en las infecciones virales, ¿no? En cambio, o perdón, las infecciones bacterianas. En cambio, en las infecciones virales, no, ¿no? Hay incluso, bueno, hay algunas, ¿no? Como en el VIH, que dado, digamos, la tremenda digamos, mortalidad que tiene, ¿no? Como que han obligado, ¿no?, a que la industria farmacéutica pues genere fármacos que funcionen, ¿sí? Ya no es el SIDA de los años 80, la década 80, cuando se descubrió, etcétera, ya no tiene la repercusión, o sea, la tasa de mortalidad que tiene hoy en día, ya, sobre todo medicamentos antivirales, ¿sí?, o antirretrovirales, ¿sí?, ya la mortalidad ha descendido mucho, ¿no? Hay personas que ya infectadas con VIH, ¿sí?, e incluso ya con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, así, con la enfermedad, con el SIDA mismo, ¿ya? Porque eso hay que diferenciar, ¿no? Una persona puede ser VIH positivo, pero no manifestar ningún síntoma, ¿no? Claro que es peligroso porque se vuelve un portador del virus, ¿no? Lo puede transmitir, pero digamos está sano, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando se manifiesta, ¿no?, el SIDA, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia, esa persona, ¿no?, en realidad no muere por el virus mismo, muere porque su sistema inmune cae, ¿no?, y cualquier otra infección bacteriana o de hongos o incluso cáncer, ¿no?, se va a manifestar en mayor proporción, ¿no? Entonces esa es la causa en realidad de muerte, ¿ya? Entonces ya no mueren tantas personas como podían haber muerto en los años, en la década de los 80, incluso de los 90, ¿sí? Decíamos, no, uno tiene a veces una mala idea de los virus, ¿no? Los virus son terribles, sí, evidentemente, algunos, ¿ya? Pero también hoy en día se sabe que prácticamente no hay lugar, espacio, etcétera, donde no hayan virus, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchos de ellos, bueno, pues no provocan enfermedades, ¿no? Más bien son vehículos de transferencia genética, ¿sí? Hoy día se sabe, ¿no?, que en la evolución, es decir, en la modificación del material genético, en primer lugar, de repente solo a través de la mutación, ¿no?, pero después ya se empezaron a desarrollar otros mecanismos de transferencia genética, ¿sí?, como son la transformación, es decir, que un DNA pueda transformar el material genético de otro organismo, la conjugación, principalmente en bacterias, ¿no?, donde se transfiere material genético de un microorganismo al otro, o la transducción, donde los vehículos de transferencia genética son los virus, ¿ya? Entonces, estos virus han ayudado en eso, ¿no?, en la dispersión de genes, en la transferencia de genes y obviamente en la paulatina aparición de organismos, nuevas especies, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, repetimos, ¿no? No todos son malos, algunos son malos, ¿ya? ¿Y cuáles son esos algunos malos? Normalmente, cuando son virus que han pasado de un organismo a otro, o sea, de una especie a otra, ¿ya? Como algo que nos, bueno, por todo lo que se escucha, ¿no?, a veces uno pone en duda aquello, pero supuestamente, ¿no?, por ejemplo, el caso del coronavirus, ¿no? El coronavirus es una familia de virus muy grande, ¿ya? Tiene muchos hospederos, ¿no? ¿Sí? Y principalmente roedores, entre los que sobresale el murciélago, ¿sí?
y al murciélago no le hacen nada, ¿no? ¿Sí? El problema es cuando cambian a otro organismo. En este caso, bueno, se supone que lo ha hecho con un intermediario que sería otra especie de animal, el pangolín, ¿no? Una especie de, casi como un quirquincho pero más grande, ¿no? Y habría de allí pasado al ser humano. Entonces ahí sí, el ser humano provoca muchos problemas, ¿no? Pero en su hospedero normal, pues no pasa nada, ¿no? Igual que los virus de la gripe, ¿no? ¿Sí? Con gripe humana, entre humanos, bueno, nos batimos por ahí, ¿no? Estamos bien. Pero cuando ese virus recombina o viene de otro origen, como ahora por estos días ya se está hablando de que podría haber una siguiente pandemia con un virus de la gripe porcina, ¿no? Que anda dando vueltas ya, sobre todo en la China, desde hace algunos años, ¿no? No es un virus que ha aparecido así como el coronavirus de un momento a otro, ¿no? Ya está dando vueltas, sobre todo en los cerdos, ¿sí? Por eso el virus porcina, ¿no? La gripe porcina, ¿ya? Y que habrían ya evidenciado casos en que este virus se ha transmitido a los humanos, ¿sí? Y hay afección, ¿no? Lo que no se ha descrito hasta ahora es la posibilidad de que ya ese virus pase de humano a humano, ¿sí? Y si es así, pues hay que poner mucha alerta, ¿no? Es decir, va a ser un tema, si se da, bastante complicado, ¿no? Como cuando se dio la gripe H1N1, ¿no? Producto de una recombinación de virus de la gripe del humano, ¿sí? Con las aves y los cerdos, ¿no? Entonces, porque esa es una mala combinación, ¿no? Que coexistan, ¿no? Coexistan muy cercanamente, ya los humanos con las aves, ¿sí? Sobre todo de corral, gallinas, qué sé yo, y cerdos, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Alguna vez, por alguna razón interesante, hay mucho parecido en la genética, en el sistema inmune de los cerdos y de los humanos, ¿ya? Entonces las aves, ¿sí? O sea, la gripe humana no contagia a las aves, ni de las aves al humano, ¿ya? Pero la de las aves sí puede contagiar al cerdo y del humano también al cerdo, ¿no? Entonces el cerdo se conviene en una especie de cajita, ¿no? Donde se recombinan los virus, ¿ya? Y obviamente de vez en cuando el H1N1 pues sale una nueva variedad, ¿no? Que obviamente el sistema inmune humano no está preparado para esa variedad y pues puede provocar serios problemas en la salud pública, ¿no? Bueno, entonces con esa introducción, ¿no? Vamos a ir desarrollando un poco este tema. Bueno, hablemos del origen de los virus. Uy, perdón. ¿Sí? Gran respuesta, ¿no? Es decir, no está claro, ¿ya? Evidentemente nosotros hemos hablado del origen de la vida, ¿sí? Sin entrar en temas religiosos ni nada de eso, ¿no? Solo la base de la evidencia científica, ¿ya? Que, bueno, de repente puede ser discutible, ¿no? Pero, bueno, por algo es científica, ¿no? Porque ha seguido un proceso científico para generarse ese conocimiento, ¿ya? Y hemos dicho, pues, las células provienen, ¿no? De una evolución química inicialmente, ¿ya? De las pequeñas moléculas gaseosas, líquidas, sólidas, después macromoléculas, después sistemas cerrados que van evolucionando hacia sistemas abiertos, se forman los o probiontes o protobiontes también, que es un término que he visto que se está usando, ¿ya? Y bueno, pues varias cosas apuntan a que sí es posible que eso dé lugar a una célula, ¿no? Es decir, a un organismo que es capaz de reproducirse en forma
autónomas, generar organismos idénticos, etc., ¿no? Pero aquí con los virus, dado que no son seres vivos, pero están muy relacionados con ellos, ¿no? Se han diseminado tanto, hay tantas variedades de virus, etcétera, pues se pusieron no, se pusieron, está en vigencia, está todavía latente, ¿no?, el tema del origen de los virus, ¿ya? Hay varias corrientes, ¿no? Una que se aceptó durante por lo menos el último tiempo era aquella que decía que los virus son una especie de desprendimiento celular, ¿ya? Es decir, en etapas de la evolución de las células se han ido desprendiendo material genético y componentes celulares, proteínas principalmente, ¿no?, que han ido dando lugar a estos elementos llamados virus, ¿ya? Sin embargo, pues eso todavía está en discusión, ¿no? Por ejemplo, se habla de la regresión celular. Esa es una posibilidad, ¿no? La regresión celular, ¿ya? ¿Qué dice aquello, no? Que los virus serían células que en vez de ir hacia adelante, ¿no es cierto?, evolucionando y mejorando su genética, su metabolismo, etcétera, fueron retrocediendo, ¿no? Es decir, fueron perdiendo ya sobre todo la capacidad de metabolizar, ¿no?, construir, degradar moléculas, y la capacidad de reproducirse en forma independiente, ¿no? Es decir, han ido perdiendo genes que posibilitan que las células se multipliquen autónomamente, ¿no? Entonces han perdido genes, entonces hay una regresión, ya a eso se refiere, ¿sí? Ahora, también se habla de una evolución citomolecular, ¿sí? Una evolución citomolecular. ¿Y a qué se refiere esto? Recuerden que nosotros hablamos de que la molécula que habría permitido la evolución prebiológica fue el RNA, ¿no es cierto? El RNA que fue capaz de ser la primera molécula con actividad catalítica, perdón, no me salía la palabra, con actividad catalítica, es decir, favorecer a otra reacción química, y además con la capacidad de autorreplicación, ¿no? Eso hizo que ese sistema, recuerden, sistema abierto, ¿no?, abierto, desorganizado, ¿sí?, pase a ser un sistema abierto, organizado, ¿sí?, altamente organizado, ¿no?, altamente organizado, ¿sí?, es decir, un probionte, ¿ya? Pero obviamente esto también tenía su parte al azar, ¿no? De repente en algunos lugares, en algunas sopas orgánicas, ¿sí?, era una cadena de RNA particular que tenía cierta actividad, y a partir de eso fue evolucionando o tratando de evolucionar hasta llegar al pre o probionte, como quieran llamarlo. Y en otra sopa orgánica, otra molécula, y así, ¿no? Es decir, como que hubiesen habido varias posibilidades, varios sistemas, ¿no? Varios sistemas que, bajo esa misma premisa del RNA, ¿no?, como molécula importante, pues fueron evolucionando. Pero todas habrán tenido un éxito, todas realmente habrán llegado a un prebionte, y de ese prebionte pues empezar el ser vivo.
Es lógico que no, ¿no? ¿Sí? Porque es muy milagroso, ¿no? Que que los sistemas hayan sido muy similares, ¿no? La evolución haya sido muy similar y todos hayan alcanzado, no sé, un estado muy similar, ¿no? ¿Ya? Un prebionte muy similar. O sea, no. Seguramente ha habido muchos sistemas abiertos, desorganizados, que empezaron ese proceso y muchos han debido quedar por el camino, ¿no? No prosperaron por algún tipo de falla química, ¿no? Porque es la química, o sea, no estamos hablando de bioquímica todavía, estamos hablando de química, ¿sí? Entonces, estos los que postulan esta teoría dicen que los virus habrían sido acá, ¿no? Es decir, en esta flecha, ¿no? Sistemas que han ido evolucionando, se han ido organizando, ¿no? Pero que no llegaron al ser vivo, ¿sí? ¿Ya? No llegaron, no se quedaron en el camino. ¿Estamos? Y eso tanto explica por qué la amplia variedad de virus, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo aquí, ¿no? Que uno de ellos fue muy exitoso, ¿sí? ¿Sí? Aquí, ¿no? Tenemos al ser vivo, ¿ya? Y de este ser vivo, pues, se han ido desprendiendo todos los restos de seres vivos, ¿no? Y esa es la razón por qué casi todos los seres vivos, en el fondo, somos muy similares, ¿ya? Así como nosotros desdoblamos la glucosa y producimos CO2 y agua, etcétera, igual muchos seres vivos que pueden ser muy diferentes en forma y función que nosotros, igual hacen lo mismo. No se olviden que nosotros compartimos 90 y tantos por ciento, 98% de los autores de los genes con otros homínidos, ¿ya? Y así vamos bajando, ¿no? Pero digamos una bacteria que está muy lejos de nosotros en la escala biológica, ¿no? Tiene un 50% de similitud con nuestros genes. Eso demuestra, ¿no?, que partimos de un común, ¿ya? En cambio los virus no es así, ¿no? Sino no serían tan diferentes unos de otros, ¿ya? Entonces estima que habrían sido, ¿no?, acá que se han ido quedando, ¿no?, en esta etapa, ¿sí?, los virus, o sea, sistemas, no vamos a decir desorganizados, porque no son, no son, ¿ya? Pero tampoco son un ser vivo, ¿no? Y obviamente han debido ser varios, ¿no? Varios. Entonces de cada uno de esos varios pues se han ido desprendiendo diferentes variedades de virus, ¿sí? Eso es lo que dice esta teoría, ¿ya? Y la otra, más o menos la tercera, esta listita que estoy haciendo, es la coevolución, ¿no? La coevolución. Lo que planteábamos un poco al comienzo, ¿no? La que era casi aceptada ya, pero bueno. Nuevamente ha surgido el tema del origen. ¿Por qué? Sobre todo porque se han ido descubriendo nuevas cosas, ¿no? Sobre todo a partir de la secuenciación de los ácidos nucleicos, la secuenciación de las proteínas, la comparación de proteínas virales con proteínas celulares, etcétera. Han abierto nuevamente la discusión, ¿no? Y se mencionan también estas otras dos teorías, ¿no? La coevolución es lo que decíamos, ¿no? Que los virus, a la vez que las células han ido evolucionando, ya se han ido desprendiendo, ¿no? Serían desprendimientos celulares en que los virus se han llevado una porción de material genético, ¿no? Además de algunos otros componentes, y es así que esa teoría sí explica muchas cosas de por qué hay una alta afinidad entre el hospedero y el virus, ¿no? ¿Ya? Porque los virus son muy específicos en su hospedero, ¿sí? Hay virus para animales, hay virus para plantas, hay virus para protozoarios, hay virus para hongos, hay virus para bacterias, e incluso hay virus para virus, ¿sí? Es virus que infectan virus, ¿no? Entonces realmente una especificidad muy grande, ¿sí?
¿Estamos? Bueno, si ustedes quieren un poquito ahondar en esto, pueden ver en Wikipedia, ¿ya? En Wikipedia. Busquen virus Wikipedia, ¿sí? En tu computador celular, virus Wikipedia. Y ahí está todo, una muy linda recapitulación de virus. Sí, hay cosas un tanto complejas de entender, ¿ya? Pero en ese tema vean origen, ¿sí? Porque, por ejemplo, si leen su libro, no habla nada del origen, ¿ya? El libro que estamos manejando no toca el tema de origen de los virus, ¿no? Hablan de la definición, hablan de la estructura, cómo se replican, etcétera, etcétera, pero no tocan el tema origen, ¿sí? Porque es muy controversial, ¿no? Por eso he empezado yo poniéndole una interrogación, ¿no? ¿De dónde han aparecido? ¿Ya? Y hasta ahora, o sea, nadie puede decir, es esto. Sí, es esto. No. Podría ser este, podría ser este, podría ser este, ¿no? ¿Estamos? Bueno, ahora nos vamos a poner un poco más clásicos, ¿no? Nos vamos a enmarcar un poco a lo que tienen en el libro, ¿ya? Ustedes van a llevar microbiología también, una parte de virus, ¿sí? Microbiología clínica también van a hablar de la parte de virus. Entonces tienen todavía mucho por escuchar, ¿ya? Vamos a lo que es esencial, sobre todo en este nivel, ¿no? En nivel de primer año, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de los virus? ¿Sí? Tamaño va, hay virus muy pequeños que pueden medir simplemente 10 nanómetros, ¿ya? Hasta virus muy grandes o bastante grandes, ¿no? 300 nanómetros, es decir, 0,3 micras, ¿no? ¿Ya? 0,3 micras, eso ya está en el margen del microscopio óptico, ¿no? Se puede. Sus virus muy grandes, ¿ya? Pero obviamente muy pequeños solamente a través de la microscopía electrónica, ¿sí? Aunque más o menos el promedio, si es que pudiese hacerse un promedio, ¿no? Vamos a hablar que estaría más o menos por los 80 nanómetros, ¿ya? Entonces son bastante pequeños, ¿no? Algunos cientos de veces más pequeños que las células. ¿Sí? Bueno, básicamente los virus tienen un material genético, ¿ya? Vamos a pintarlo así, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Un material genético. Tienen, que obviamente está hecho de ácidos nucleicos, ¿no? Ahora es interesante, ese material genético puede ser DNA o puede ser RNA. Ya, no es como las células, ¿no? Todas las células tienen DNA, ¿ya? En este caso, ese material genético puede ser DNA, ¿sí? O RNA. Tienen una cápside, ¿sí? Una cápside que es de naturaleza proteica, ¿sí? Es decir, proteínas. ¿Cuántas? Eso varía mucho de virus a virus, ¿sí? Hay virus que son la repetición básicamente de una sola proteína, que se repite, se repite, se repite, se repite. Hay algunos de algunas cuantas proteínas y hay otros de muchas otras proteínas, ¿ya? Entonces, ahí está la complejidad del virus, ¿no? Virus sencillos y virus muy complejos, ¿sí? Y algunos virus, ¿sí? Algunos pueden presentar una cápside, ¿sí? Una cápside. No, perdón, una envoltura. Una envoltura. ¿Sí? Que esta ya puede contener, por ejemplo, lípidos, ¿no? Proteolípidos, ¿sí? E incluso también glicoproteínas, ¿ya? Una cápside, ¿sí? Ahora, los que tienen envoltura, los que no tienen envoltura, ¿sí? Los que son simplemente material genético y cápside, se llaman virus desnudos, ¿sí? Se los voy a poner desnudos, ¿ya? Solo cápside, desnudos. Y los que tienen envoltura no se llaman vestidos, ¿no? Bueno, virus con envoltura, simplemente, ¿ya? Entonces, no se olviden. Material genético, cápside y envoltura.
Son los tres constituyentes de los virus, ¿sí? Ahora, en su forma, pues hay básicamente los virus sencillos, ¿sí? Los virus sí, los sencillos, ¿sí? Que básicamente son una cubierta proteica así, ¿no? Como una espiral, ¿ya? Donde el material genético está allá adentro. Puede ser DNA, puede ser RNA, ¿ya? Hay los virus icosaédricos, ¿sí? Los virus icosaédricos, que son, alguna vez han hecho en colegio, ¿no? Estas formas geométricas que nos han hecho pasar más de una desvelada, ¿no? Profesor de artes plásticas, ¿sí? Icosaedros, ahí está dentro el material genético, ¿ya? Estos pueden ser desnudos, así, tal cual, o pueden tener una envoltura, ¿sí? Y también los virus complejos, ¿sí? Los complejos, ¿ya? El virus más representativos de estos son los del grupo T, que infectan las bacterias, ¿sí? Que son muy lindos, ¿no? Tienen una cabeza, ¿sí? Tienen un cuello, ¿sí? Tienen una placa basal, tienen unas espículas y tienen unas fimbrias, se llama, ¿no? Por no llamarle patas, ¿ya? Así, ¿no? Y ahí adentro, obviamente, está el material genético, ¿ya? Entonces, recordad, ¿no? Hay básicamente tres. Los sencillos, que se llaman sencillos porque es básicamente una misma proteína que se envuelve, ¿no? Y que contiene el material genético, ¿ya? Estos son los más típicos, ¿no? Material genético, cápside, ¿ya? Y si tienen algunos envoltura o no, y los complejos, ¿sí? Lo interesante es que estos complejos son los que infectan a las bacterias más, o perdón, a las células más sencillas, ¿no? Las bacterias, ¿no? Bueno. En cuanto a la naturaleza de su material genético, ¿sí? Los virus pueden ser virus DNA o virus RNA, ¿ya? DNA o RNA. Por eso se llaman DNA virus o RNA virus, ¿sí? Los dos grandes categorías de los virus, ¿sí? Y en este, perdón, en este caso el DNA, los más abundantes son los de doble cadena, ¿sí? Doble cadena, porque obviamente doble cadena, porque les decía, naturalmente el DNA es doble cadena, ¿no? Entonces su forma normal, digamos, del DNA, ¿ya? Entonces los virus más abundantes son los de DNA doble cadena, ¿sí? Hay también virus DNA de simple cadena, ¿sí? Que son menos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una forma normal, usual, como quieran llamarle, en la que se presente el DNA. Sin embargo, algunos virus sí son DNA simple cadena, ¿ya? Luego también tenemos esta particularidad en el RNA, ¿no? Obviamente, la forma normal, básica, fundamental del RNA es ser simple cadena. Una de las diferencias que hemos anotado, ¿no? Cuando hemos hablado de diferencias entre el DNA y el RNA, no, simple cadena, ¿ya? ¿Estamos? Pero también hay virus RNA de doble cadena, ¿sí? ¿Ya? Evidentemente, estos son más, estos son menos, ¿sí?
Estos son más, estos son menos. Ahora, en general, podríamos decir que los virus son más de tipo DNA que virus RNA. ¿Ya? Bueno, esta es la presencia de estos virus RNA es lo que un poco más sustenta aquella teoría del origen de las citomolecular, ¿no? Citomolecular, es decir, que los virus serían alguna etapa de la evolución de los probiontes, ¿no? O hacia los probiontes, perdón. Ese sistema desorganizado hacia los probiontes. Porque recuerden, el RNA era en su primer momento la molécula que se autorreplicaba. Entonces aquellos probiontes que se quedaron, ¿no?, en esa etapa, ¿sí?, ¿ya? Y ya de ahí se han originado esos virus, serían los virus RNA. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿de dónde aparecen los virus DNA? En el marco de esa misma teoría, por ahí es también una, digamos, una mezcla, ¿no?, de las dos o de las tres teorías, la aparición de los virus, ¿no? Pero en el marco estricto de esa teoría, diríamos que algunos probiontes, ¿no?, o algunos, perdón, en el camino a ser probiontes, algunos de sus sistemas ya hizo el cambio de la molécula autoduplicante de RNA a DNA, ¿ya? Porque recuerden, el DNA le fue quitando esa función al RNA, ¿no? Entonces ya se habría dado el cambio de DNA y de ahí vendrían esos virus. ¿Sí? Bueno, todo realmente complicada cosa. ¿Estamos? Bueno, aquí por ejemplo, solamente como un ejemplito, el coronavirus, ¿no? Metís con el coronavirus, es un virus RNA, ¿ya? Virus RNA simple cadena. ¿Estamos? Además de una sola pieza. Porque aquí también, en todas estas condiciones, de que sea DNA o RNA, simple cadena, doble cadena, puede haber el caso de que el material genético esté en una sola pieza, es decir, una sola cadena, una sola porción, ¿no? ¿Ya? O esté fragmentado, ¿sí? Es decir, pedacitos, ¿no? Eso también tiene una importancia muy grande, porque cuando son pedacitos, las posibilidades de recombinaciones, etcétera, que aparezcan variedades nuevas cada vez, como cuando la gripe, son más altas, ¿ya? En cambio, cuando es una sola pieza, ¿no?, las posibilidades son menos, ¿sí? Pero evidentemente, también en el caso de la diferencia entre DNA y RNA, ¿sí?, el RNA es más mutable, ¿no? Sí, vale, entre comillas la definición, es decir, puede mutar con mayor frecuencia que el DNA, ¿no? Hay evidencias, ¿no? Ya se han secuenciado el RNA del coronavirus desde casi el inicio, ¿no? Desde la primera, creo que incluso desde el primer paciente, ¿no? Han hecho la secuenciación, después han ido haciendo la secuenciación, por ejemplo, ya en Italia, España se reportó que no era exactamente el mismo, ¿no? Había mutaciones. En la Argentina también han secuenciado y han encontrado que no es el mismo ni de la China, o sea, es el mismo pero con mutaciones, ¿no?, del de la China, del de Italia, del de España, etcétera, ¿ya? Entonces, ahora dirán, ¿eso qué importancia tiene? Bueno, eso puede tener una importancia en el seguimiento del virus, ¿no? ¿Cómo está cambiando? ¿Ya? Muchos hablan de que, bueno, esta pandemia va a tener su buen tiempo, ¿no? Porque estas mutaciones son las que están originando nuevas variedades y que de repente se habla de un nuevo, ya no sería recontagio, ¿no?, sino un contagio con una nueva variedad del virus, como nos ocurre con la gripe, ¿no? Es decir, cada año aparece no un nuevo, pero una variedad de gripe, ¿no? Claro, nuestro sistema inmune ya más o menos sabe cómo defenderse, tiene una memoria inmunogénica, ¿sí?, y nos va bastante bien, ¿no? Es decir, claro, nos enfermamos, ¿no?, pero no con la gravedad que podría pasar que no tengamos esa memoria inmune, ¿ya? Ahora, cuando aparece algo muy nuevo, ahí sí hay problemas, ¿no? Les decía el ejemplo del H1N1, ¿no? Una nueva variedad de gripe, ¿ya?, muy diferente a las que hubo siempre. Entonces ahí surgen los problemas, ¿sí?
Entonces no se olviden, ¿no? Los virus, sus dos grandes grupos, virus DNA, virus RNA. ¿Ya? Y la forma natural de ambas moléculas de doble cadena en el DNA y simple cadena en el DNA son la forma más abundante de cada uno de esos grupos de virus. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar también ahora de la replicación, ¿ya? De la multiplicación de los virus. Voy a borrar la pizarra un ratito. Bueno, antes de entrar ya en un poco los dos mecanismos básicos de multiplicación de los virus, veamos un poco cuál es la diferencia entre la multiplicación, es decir, cuántos virus se pueden generar en cada ciclo, ¿ya? Que sale pues de lo que estamos habituados en los seres vivos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la curva de crecimiento poblacional? Les decía lo siguiente, ¿no? Tenemos el color. En una curva de crecimiento poblacional de ser vivo, ¿sí? Aquí tenemos el número de individuos de la población, ¿no? Y aquí tenemos el tiempo, ¿ya? ¿Y qué les decía? Que hay una pequeña etapa, o que puede ser un poco más corta, más larga, depende de las condiciones en las que se está multiplicando este ser vivo, pues que se llama de adaptación, ¿no? Y luego hay una etapa de multiplicación exponencial, se alcanza un equilibrio, ¿no? Muertos igual que nacidos, recién nacidos, y si las condiciones son desfavorables, pues puede haber una etapa de muerte, ¿no? En el caso de las bacterias, por ejemplo, una bacteria que se divida, que vamos a poner un ejemplito, ¿no? Un ejemplo de bacteria, ¿ya? Una bacteria, la más conocida de todas, Escherichia coli, ¿sí? La que está en nuestro intestino. Esta tiene un tiempo de replicación, se ve, ¿no? Tiempo de replicación de 20 minutos. O sea, cada 20 minutos hay una nueva generación. Mucho asombroso, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo pongo en un caldo de cultivo unas cuantas bacterias, ¿no? Lo suficientes para iniciar la multiplicación, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Por ejemplo, a ver, en 18 horas, ¿no? ¿Qué va a pasar? En 18 horas, en cada hora hay 3 generaciones. Entonces, en 18 horas por 3, ¿no? 3 por 8, 24, a 2, 3 por 1, 3 y 2, 54 generaciones. ¿Ya? Generación. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, ¿qué número de bacterias puedo lograr hasta aquí? ¿No? 18 horas. ¿Sí? Yo recurro a esta formulita. N, número final, es 2 a la N, ¿no? Donde está N es el número de generaciones. ¿Ya? Entonces tengo N igual a 2 a la 54, ¿no? Mucha. Después, enorme, ¿no? A ver. Tengo mi calculadora. 2 exponencial 54 igual a 1.8 por 10 a la 16. 1.8 por 10 a la 16. ¿Sí? Es un 1 seguido de 16 ceros. Eso sería 10 a la 12 es 1.000.000 de millones. 10 a la 15 es 1.000 de millones de millones. Entonces sería 10.000 millones de millones. Realmente un número. Pero eso en la realidad no se da. ¿Por qué? Ya porque el medio de cultivo se agota, las bacterias empiezan a tocarse unas con otras y se inhiben en su multiplicación. Y en la realidad lo que alcanzamos como número real es aproximadamente 1 por 10 a la 9 bacterias por mililitro, ¿no? Es decir, unos 1.000 millones de bacterias por mililitro. ¿Ya? ¿Amor? Entonces, ese mismo cálculo se puede hacer con cualquier otro ser vivo, ¿no? Hay que saber el tiempo de generación y cuántas generaciones han pasado
en ese tiempo, ¿no? Para poder calcular con esta formulita tan sencillita, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cómo es la replicación de los virus? Fíjense, acá tenemos, ¿no? Igual, número y tiempo, ¿sí? Y tenemos lo mismo, ¿no? ¿Ya? Ahora, claro, aquí no podemos de repente hablar de muerte, ¿no? Porque no son seres vivos, no se pueden morir, ¿no? De repente se pueden destruir, degradar, como quieran entender, ¿ya? Además, también los virus no son tontos, ¿no? Si bien dependen de un hospedero, lo infectan, digamos, lo matan en muchos casos, también saben calcular hasta dónde, ¿no? Es decir, no van a entrar, matar a todos los hospederos y después dónde viven, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entonces los virus también es como que se autolimitan, ¿ya? ¿Ya? Eso es más, hay muchos virus que ni siquiera le hacen daño real a su hospedero. Dependen de él, se multiplican, salen, infectan a otra célula, no lo matan, ¿sí? Porque dependen de él para vivir, ¿no? Ahora, ya les repito, cuando hacen daño realmente es cuando han cambiado de hospedero, ¿sí? Ahí sí pueden provocar muchos problemas, ¿ya? Entonces eso de hablar de muerte, bueno, es medio relativo, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, no? Lo que pasa es que un virus, como vamos a ver ahorita en unos dibujitos o una representación relativamente sencilla, van a entrar a una célula. Sí, aquí, a ver, dibujaremos un hito así para que, ¿ya? Ahí, ¿no? El virus va a entrar a la célula, ¿ya? Y de aquí va a multiplicar incluso hasta miles de veces, ¿sí? En el caso del coronavirus, por ejemplo, se está hablando de que un virus que penetra una célula podría producir 10.000 virus ahí adentro, ¿no? Ya no exageremos. Pongamos que hace 1.000 copias, ¿sí? 1.000 copias. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que uno genera 1.000. Y estos 1.000 generan 1.000.000. ¿No es cierto? Cada uno de estas 1.000 genera 1.000. Entonces tenemos 1.000 a 1.000 a la 1.000. Perdón, no, a 1.000.000, dice la 6. 1.000.000. ¿No? Y cada uno de esos 1.000 tengo 10 a la 9. ¿Se dan cuenta? Aquí tomó, si bien las baterías son rápidas, ¿no? 20 minutos, tomó 54, entre comillas, ¿sí? 54 generaciones, o podríamos sacar cuántas generaciones realmente se alcanza 10 a la 9, unas cuantas generaciones, o varias generaciones, para llegar 10 a la 9. ¿Sí? ¿Y aquí en cuánto lo ha hecho? Una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. ¿Sí? 3 generaciones. ¿Ya? O sea, unas cuantas, bueno, sí, depende también de la velocidad de replicación del virus, unas cuantas horas, ¿no? De ahí viene el hecho de que es muy importante en los contagios con virus la carga viral, ¿no? Antes hemos estado escuchando de hay que testear a la gente que está infectada, a ver cuánta carga viral tiene, es decir, cuántos virus está botando esa persona, ¿no? Y obviamente es más severo contagiarse con una carga viral muy grande de entrada, ¿no? Porque eso quiere decir que en poco tiempo voy a tener también yo una carga viral muy grande, ¿ya? En cambio, si es breve, pues es leve la carga viral, el que me contagia también se va a tardar un poco más y de repente va a dar tiempo digamos, a tomar algunas medidas de ya no de precaución, ¿no? Sino para evitar que el curso de la enfermedad sea muy severo, ¿sí? Como ahora, ¿no? Apenas sientas síntomas, dexametasona, ¿no? Parece que es realmente de todos los cuentos, hasta cuentos chinos que escuchamos del dióxido de cloro, sobre todo, ¿no? Que, Dios mío, no sé de dónde se han sacado aquello. Realmente la dexametasona parece que es lo que realmente al alcance
la mayoría de la población, medicamento barato, etcétera, sin mayores efectos secundarios, pues sí, realmente, por lo menos acorta, alivia, hace que la enfermedad no tenga un curso muy severo, ¿no? Entonces, fíjese, ahora bien, aquí hablamos de número, ¿no?, de microorganismos al final, o tiempo de generación, todos esos factores. Aquí se habla de otro término, número de explosión, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántas copias genera un virus cuando entra a la célula? Eso se llama número de explosión. Porque realmente la célula explota, ¿no? Es decir, cuando se destruye. Hay virus que no destruyen a su hospedero, ¿ya? Pero ¿cuántos salen de la célula que fue infectada? ¿Sí? Entonces, bien, número de explosión. Ya, todo esto depende del número de explosión. ¿Sí? Acá solo para comentarles hay un factor también muy interesante, que hay una etapa que se llama de latencia. ¿Sí? Latencia. ¿Sí? Esta etapa, ¿no? Y ahí está el periodo de eclipse. ¿Sí? Aquí también hay latencia, ¿no? Latencia. Pero no es, más que latencia, es un periodo de adaptación del organismo vivo. Cambia aquí una etapa que, si bien se llama latencia, hay un periodo de eclipse que aquí no existe. ¿Sí? ¿Qué es ese eclipse? Es el momento entre que el virus entra, ¿ya?, y se apodera de la célula, pero básicamente el virus como que se hubiese desaparecido. ¿Sí? Su material genético ha salido de esta estructura y está apoderándose de toda la maquinaria celular. ¿Sí? Y empieza a multiplicarse, pero no hay virus como tal. Si uno se pone a buscar ahí adentro, no hay virus, así, un virus así como no armadito, qué sé yo, no hay. ¿Ya? Recién después de un tiempo, cuando empieza ya a armarse los virus, porque se arman, ¿no? Se arman y salen de la célula, recién hablamos ya del periodo exponencial. ¿Sí? Esto es algo que no existe en los seres vivos. Si nos buscamos en un cultivo bacteriano, ponemos nuestras cuantas, vamos a poder ver esas nuestras cuantas y las que van apareciendo durante toda la curva, ¿no? En cambio aquí no, hay un periodo en que no hay. ¿Sí? Bueno, yo tengo problemas con ubicar la cámara. Ya. Ahora sí, hablaremos de la multiplicación de los virus, ¿sí? Entonces, los virus, vamos a tomar el modelo de virus bacterianos, ¿ya? Porque son muy representativos del resto de los virus, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, en los virus el ciclolítico, que es el más común, ¿no ve? ¿Ya? ¿Cuál es este ciclolítico? Fíjense. Supongamos una bacteria, ¿no? Una bacteria, ahí tenemos la bacteria, vamos a hacer gran cosa, pero vamos a pintar aquí su genoma, ¿no? Ahí está el genoma de la bacteria. Y el virus, ¿sí?, lo que hace es, primero, obviamente, reconocer a su hospedero, ¿no? Esa es una etapa muy importante, el reconocimiento. Ustedes dirán, ¿por qué el virus de la gripe nos ataca a las células del tracto respiratorio, etcétera, y no otras, ¿no? ¿Ya? Porque obviamente esas células del tracto respiratorio tienen los receptores para el virus, ¿sí? Ahora, esos receptores no es que la naturaleza los ha construido intencionalmente para recibir al virus. No, normalmente están en la membrana de la célula cumpliendo una función específica, sea de estructura o sea de función o ambas, ¿no? Pero coincide con estructuras del virus y ahí se pega el virus y por ahí empieza la infección. Igual que ahora el coronavirus, ¿no? ¿Por dónde entra el coronavirus a la célula? Por los receptores de la angiotensina. La angiotensina es una proteína, ¿sí? El receptor de la angiotensina, perdón, es una proteína que captura la angiotensina y la mete dentro de la célula. Esa es su función. No es recibir al virus del coronavirus. No, pero el virus por alguna razón le gusta ese receptor. Bueno, no es por alguna razón, es
por reconocimiento molecular, ¿no? Se pega a ese receptor y por ahí empieza la infección, ¿ya? Entonces no cualquier célula recibe a cualquier virus, ¿no? Tiene que haber el binomio señal-receptor, ¿no? En este caso el virus es la señal y el receptor es una proteína o algunas otras estructuras que pueden estar presentes en la pared celular, en la membrana celular, o sea, cual sea el hospedero que va a recibir al virus, ¿ya? Entonces ahí tenemos el material genético de la bacteria y el del virus, ¿ya? Ahora, en las bacterias, como tienen pared, usualmente no entra todo el virus, pero sí se inyecta el material genético, ¿ya? Ahora, hay algunos en otras células, pero las células de animales, es muy usual, ¿no?, que el virus ingrese entero, ¿ya? Todo el virus, una especie de gemación, si quieren ustedes llamarle, penetra a través de la membrana celular. Como no hay pared, ¿no? Penetra por la membrana, es más fácil. Pues puede entrar todo el virus, ¿no? Y ahí libera recién su material genético, ¿ya? Incluso van a ver ya en sus estudios posteriores que ese material genético incluso puede ya empezar a actuar en el citoplasma, o incluso hay virus cuyo material genético debe ingresar al núcleo de la célula. O sea, es un poco más complicado todavía, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a perder mucho en eso, sino en este modelo, ¿no? Entonces el material genético penetra, ¿no? Se apodera de la maquinaria celular, es decir, bloquea para empezar al genoma bacteriano, algunos a veces lo destruye, otras veces simplemente lo bloquea, y hace uso de toda la maquinaria. ¿A qué me refiero con maquinaria? Que usa las enzimas de la bacteria, usa los nucleótidos que tiene la bacteria, etcétera. ¿Y qué es lo que hace? Las proteínas la maquinaria de síntesis de proteínas de la bacteria. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Lo que hace es, lo voy a pintar un poquito más grande, ¿no? Lo que hace es, primero, ¿no?, multiplicar muchas veces su material genético, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas copias del material genético viral y también de la estructura de la cápside, ¿no? Hay muchas copias de eso, ¿sí? Que no se olviden, vamos a suponer que aquí el material genético sigue, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es armarse, ensamblarse, esa es la palabra, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Voy a abreviar un poquito las etapas, ¿ya? Y ahí el material genético ingresa a la cápside, ¿no?, y se arma el virus, ¿ya? Y aquí estoy suponiendo que ya ha podido romper la célula, ¿no?, y salen los virus ya en el número que deba, ¿no?, en el número de explosión, ¿ya? Ahí, ¿sí? Y obviamente cada uno de ellos puede reiniciar el ciclo. Ese es el ciclo lítico. Lítico quiere decir destrucción, ¿no ve? Lisis, destrucción, ruptura, rompimiento, ¿ya? Entonces es inmediato. Muchos virus hacen esto, ¿no ve? Muchos entran, destruyen, salen, infectan otras células, destruyen y así van avanzando. Ahora hay otro ciclo que se llama el ciclo lisogénico, ¿sí? El ciclo lisogénico, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos algo muy parecido, ¿no? Primero llega el virus, ¿ya? Lo reconoce, inyecta su material genético, aquí está el material genético del organismo, ¿ya? Y aquí sucede algo muy interesante, ¿no? En vez de empezar inmediatamente a replicarse, ¿sí?, a replicar el material genético y construir las cápsides, ¿sí?, lo que hace es incorporarse ese material genético en el material genético del hospedero, ¿sí? Ahí está. Y no se olviden, sobre todo los virus DNA, ¿no? Ahí. ¿Ah? Lo incorpora. ¿Por qué? Porque el DNA viral es en estructura igualito que el DNA de la bacteria. El DNA de la bacteria en estructura es igualito que el nuestro y así.
¿no? Es esa doble hélice, etcétera. Si fuese simple hélice, antes de incorporarse, construye la otra hélice, la otra cadena, ¿no? Y se incorpora. ¿Ya? Si fuese RNA, ¿sí? Hace una copia de RNA a DNA a través de una enzima, la transcriptasa reversa. Eso lo vamos a ver en flujo de información genética. ¿Ya? Hace una copia a DNA y ese DNA se mete dentro del material genético hospedero. Así, por ejemplo, funciona el VIH. Por eso se llama retrovirus, ¿no? Porque siendo RNA, primero hace DNA y se incorpora. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, no? Que cada vez que la bacteria se vaya a replicar como tal, ¿no? ¿Sí? Además de replicar, obviamente, su material genético, ¿no? Va a replicar, ¿no? Porque es igualito en la estructura, el material genético viral. ¿Ya? Ahí. Ahora esto puede seguir, ¿no? Y así va quedando, entre comillas, oculto ese virus. Porque no hay virus ya como tal, ¿no? ¿Ya? No hay virus como tal. Eso es lo que puede suceder, por ejemplo, con el VIH también, ¿no? Uno se contagia, el virus entra a la célula, ¿sí? Hace una copia de DNA, ese DNA se mete en la célula, son una especie muy particular de linfocitos, ¿ya? No es a todas las células. A unas células, las T4, si no me equivoco, sí, muy particular, parte de la cadena del sistema inmune, ¿sí? Entonces ahí penetran estas células y se va multiplicando. No son unas células muy abundantes, pero sí esenciales en la cadena de la respuesta inmune. Entonces, cada vez que este linfocito se multiplica, también se multiplica el material genético. Y así pueden pasar años. Normalmente en el VIH, en unos 8 o 10 años, en que, salvo que salga alguna prueba de VIH, pues se puede percibir que hubo infección, ¿no? Entonces, a veces, ya les he dicho, hay personas que tienen VIH, el virus, pero no tienen la enfermedad. ¿Ya? ¿Cuándo se da la enfermedad? ¿Cuándo se manifiesta? Cuando, por alguna razón, ¿no? Esto, sí, que estaba yendo, digamos, proliferando, pasa al ciclo lítico. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa esto? ¿No? Que estaba ahí el material genético tranquilo, ¿no? Con su pedazo de genoma viral ahí adentro, pero por alguna razón el genoma viral sale. ¿Sí? Sale, ¿no? Y empieza el ciclo lítico. Y ahí sí, ya, ¿no? Todas esas células que estaban infectadas, pues se destruyen, ¿no? Y obviamente al faltar un elemento de la cadena del sistema inmune, todo el sistema inmune se cae, ¿no? Se vuelve inmunodeficiente y ahí sí esa persona es susceptible de cualquier otra enfermedad, ¿no? Inclusive incluyendo al cáncer, ¿ya? O la tuberculosis, que por ejemplo es una enfermedad que mata a muchas personas con VIH, con SIDA, ¿no? Una enfermedad con que en Estados Unidos la tuberculosis ya prácticamente no existía y hay otra vez una nueva ola de tuberculosis en Estados Unidos, ¿no? Y a quienes afecta principalmente a las personas inmunodeprimidas, ¿ya? O inmunodeficientes. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo lítico y este es el ciclo lisogénico, ¿no? Puede el ciclo lisogénico activarse hacia el ciclo lítico. Bueno, entonces, con más o menos variantes, estos son los dos principales mecanismos de replicación, ¿ya? Y no se olviden aquello del número de explosión. ¿Y por qué es tan rápido? ¿No? Va a depender de cuántos virus genere cada célula para proseguir la infección. Bueno, eso ha sido una pincelada, ¿no? A toda esta parte del virus, que es muy compleja, les repito, pero que creo que con eso van a poder ustedes ya poder leer bibliografía más
más profunda sobre el tema, ¿no? Yo les recomiendo, nuevamente les digo, busquen en Wikipedia virus, ¿ya? Hay una muy bonita recapitulación, ¿sí? Bueno, ahí quedamos con esto. Estamos terminando el tema de estructura celular, ¿sí? Que es tema del tercer parcial. Yo sé que es largo porque hemos empezado desde métodos de estudio de la célula, de componentes celulares, hemos hablado de algunos métodos muy específicos, principalmente la cromatografía, ¿ya? Y luego recién hemos entrado a célula animal, célula vegetal, bacterias, virus. Es larguito, yo sé, ¿ya? Pues tema del tercer parcial, ¿sí? Ya les dije, ya hemos fijado el segundo parcial para el 14, ¿no? Para el 14, ¿sí? Voy a ver bien las fechas para anunciarles la fecha del tercer parcial. Estamos adelantando, ¿ya? Para poder dejar tiempo más adelante para abocarnos bien a las prácticas. Ojalá regresemos en septiembre, ¿sí? Y además dejarles espacio a ustedes para que, bueno, otras materias que, digamos, no es que se atrasen, ¿no? Pero de repente su desarrollo es un poco más lento, puedan pues hasta diciembre culminar satisfactoriamente, ¿ya? Bueno, la próxima semana voy a mandarles video de repaso, ¿ya? Ya les dije, voy a procurar usar solamente las figuras, tablas, si corresponde, del libro, ¿ya? ¿Para qué? No es para que nos circunscribamos solo al libro, sino como estamos usando ese texto base del libro, ¿no? Y ahora que es importante, porque todos lo tienen, a todos se les ha dado la oportunidad de hacer la copia por lo menos digital. Hay personas que se han encargado la impresión. Entonces todos básicamente tienen el libro, ¿no? A ver, un ratito. Estoy hablando de este, ¿no ves? De este, ¿ya? Entonces, para que este tema que hemos visto de componentes celulares, estructura celular, es parte del capítulo 4, 5, 6, 7 e incluso 8, ¿sí? Entonces la intención, obviamente, además de hacer un repaso, es que ustedes vayan ubicando dónde tienen que ponerle el ojo, ¿no? En los capítulos correspondientes, ¿ya? Entonces esa es la intención de hacer eso. Espero que sean a lo mucho 2 videos donde podamos ver las láminas, ¿sí? Bueno, ahí quedamos.